Amén. Puede tomar su asiento y yo voy a tomar un poquitito de agua. Entre el calor, el frío, el aire, el viento, el ventilador. Abra su Biblia en los Salmos. Salmos 23, del 1 al 4. Salmo 23, del 1 al 4. Dice así: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En muchas ocasiones leemos este pasaje, que Jehová nuestro pastor, nada nos faltará, que en momentos difíciles Él va a estar con nosotros, pero yo quiero hacer una reseña y enfocarme en el último versículo, en el último renglón que dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. David en este salmo le hablaba a Dios de que Él era su pastor y que a David nada le iba a faltar, que en momentos de valle, de sombra, Dios iba a estar con él. Amén. Pero David le dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y acá me quiero detener. Un pastor en la antigüedad tenía un cayado que era como un palo, como si fuera un bastón, pero en la punta tenía como una curva, y una vara. Eran los dos instrumentos en donde el pastor pastoreaba con excelencia. No le podían faltar esos dos instrumentos. Y acá viene el tema. David no veía a Dios con una vara, con un cayado parado al lado de él, diciéndole o figurándolo de que Dios estaba al lado parado de él. No. David fue pastor. Moisés, cuando Dios lo llama en la zarza, estaba en el desierto pastoreando ovejas del suegro Jetro. Y en el medio del desierto conocemos la historia nosotros de que se le presenta una zarza encendida de fuego y que estaba Dios mismo ahí hablándole. ¿Y Moisés qué estaba haciendo? Pastoreando las ovejas. Amén. David, cuando fue ido a buscar por su hermano para que Samuel lo ungiera como rey, ¿qué estaba haciendo David? Pastoreando las ovejas. Y David sabía profundamente, y acá está el tema, por eso le decía a Dios que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Infundir es impartir o dar como un don. Y Dios infundía ese aliento a David en el momento de las dificultades y de las pruebas. Amén. David sabía que el cayado, yo anoté algunos puntos para que lo podamos ver juntos, la diferencia entre el cayado y la vara. El cayado es el que tenía la curva, ¿no? Y cuando se perdía una oveja, venía el pastor, la agarraba así del cuello, así, y la traía. El cayado era para guiar a la oveja, para cuidarla. Le daba consuelo y la rescataba a la oveja. Y la vara era alta con punta, y la vara significaba protección, corrección, poder y autoridad. Con la vara eliminaba a los enemigos. Cuando venía un oso, un león, un lobo, defendía a las ovejas. Miren qué diferencia que es la vara del cayado. El cayado era para las ovejas, era un instrumento que se utilizaba para las ovejas. Y la vara era para el enemigo. Amén.
Cuando Aarón se presenta con Moisés al rey allá en Egipto, a Faraón, conocen la historia de que Aarón tira su vara, la tenía ahí bien firme, su vara, y se forma como una culebra, como una serpiente. Los brujos, los hechiceros hicieron lo mismo y todos tiraban su vara. Pero este aquí, que la vara de Aarón, ¿qué hizo la serpiente? Se comió a todas las serpientes de los brujos, los hechiceros. Amén. Así que ahí tenemos algo tremendo y fabuloso que Dios nos quiere enseñar, que muchas veces creemos que la vara y el cayado son cosas habladas por encima, pero David nos quiere enseñar en este pasaje que la vara y el cayado de Dios nos infundirán aliento siempre. Amén. Hay un pasaje bíblico que les quiero compartir, aparte de esto, que está en Lucas y en Juan. Juan 10 y 11. Jesús le decía: yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Jesús es el buen pastor. Hay otro pasaje en Lucas donde dice, Lucas 22:14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y le dijo: ¿cuándo es de comer con vosotros esta Pascua? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Algo compartió el pastor. ¿Cuánto necesitaba el Señor compartir esas Pascuas cuando fue la cena del Señor, que viene acorde a la Santa Cena de hoy? Unos versículos anteriores, los discípulos le preguntan: ¿dónde vamos a festejar las Pascuas? Y Jesús le dice que vaya a tal lugar y demás. A Juan y Pedro se le iba a presentar un hombre y le digan a dónde iban a pasar, y en un aposento muy alto, una casa, iban a pasar las Pascuas. Y allí fueron a preparar las Pascuas, en el aposento alto. Dice que Jesús da la vida por sus ovejas. Jesús no vino con una vara y un cayado a esta sociedad, a este mundo. Pero en la antigüedad, David, Moisés y todos los pastores tenían una vara para cuidar y un cayado para cuidar y proteger a sus ovejas. Y cuando Jesús dice que Jesús es el buen pastor y que Él da la vida por sus ovejas, ya directamente Jesús no necesitaba ese cayado y esa vara, porque realmente Jesús era Dios, aunque después luego lo vimos que va a la cruz por nosotros y que muere. A veces en nuestra vida común y cotidiana no entendemos que debemos ser buenos pastores. Y no solamente es para los pastores de una casa, el pastor y la pastora. A veces debemos ser buenos administradores, buenos pastores en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en el club, en nuestra familia, con nuestra esposa y esposo. Y en todos los lugares de donde nos rodeamos debemos ser esos buenos pastores. Porque hay un ejemplo muy claro en Jesús, que Jesús se humilló hasta lo máximo para ir a la cruz, y cruz de muerte, y terminó siendo una oveja, un cordero. El cordero tenía 1 año o menos de 1 año. Se le llama cordero a la ovejita chiquitita, menos de 1 año. Y resulta que entonces Jesús, ¿qué era? ¿El cordero o era el pastor? Pero ¿cómo? Si era pastor nuestro, después fue cordero. ¿Se equivoca la Biblia? No. Para ser un buen pastor, ¿qué tenés que ser? Una buena oveja. Nosotros somos ovejas de nuestro Padre, pero para ser un buen pastor debemos ser primeramente buenas ovejas. ¿Amén? Este es el mensaje que les quiero compartir hoy.
de que nuestra vida reflexione, que nuestra vida pueda ver esa vara y ese cayado para nuestro alrededor. La vara es para los de afuera, para el enemigo. Así que no use la vara para los que tiene a su alrededor. Porque a veces usamos la vara para los de alrededor, para los cercanos. Y lastimamos, mis hermanos. El cayado use para los de al lado, los de cerca. Cuando usted pastorea en un trabajo, es encargado, jefe o hasta empleado, lo que fuera, use el cayado. Atráigalo con amor. Cuídelo. Amén. La vara para afuera. El cayado para adentro. La vara es para el enemigo, para los demonios, para Satanás, para los lobos, para cuando quería venir, como le dijo David al rey Saúl, que defendía a las ovejas, mataba a los osos y a los leones. Bueno, usaba la vara también para defender a las ovejas. Amén. Ahí Jesús habla muy profundo que es un buen pastor y que Él nos pastorea. Pero al final Él dio la vida por nosotros y tomó a Dios, a su Padre, como su pastor. Y Él fue como una oveja, llevado al matadero. Por eso a veces dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quería hacer esta comparación porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos en lugares de privilegio o en lugares de liderazgo y no bajamos nunca a ser corderos. No bajamos nunca a ser ovejas. Y nosotros terminamos siendo ovejas de nuestro Padre. Amén. Y a veces se nos complica esa historia, pero no entendemos que Jesús, aunque haya sido nuestro pastor y es nuestro pastor, Él fue oveja en un momento. Amén. Si no, no hubiera ido a morir en la cruz, como dijo el pastor, que Dios lo dio todo, dio a su único hijo. Y que es verdad, nadie va a dar a su único hijo por nosotros. Podemos dar nuestra vida, un montón de cosas, dinero, un trabajo, pero dar a nuestro hijo único, jamás. Hay un pasaje en el último donde dice en Lucas: luego del día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndole: id, preparad las Pascuas. Gracias, hermano. Preparad las Pascuas para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo: he aquí, a la entrada de la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decirle el padre de familia a esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer las Pascuas con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon las Pascuas. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: esta la copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Qué pasaje, mis hermanos?
Hay tantas cosas para decir y predicar, pero quiero recalcar dos cosas. Comieron pan sin levadura. La levadura como que fermenta y leuda toda la masa, y es un símbolo muy importante porque no tenía levadura, era un pan muy chato para que no fermente la masa. Y cuando estaban comiendo, partió el pan Jesús. Y después de haber comido, dice, compartió el vino. Hay dos cosas fundamentales que Jesús les estaba hablando a sus discípulos, que le iba a dar, iba a ser partido su cuerpo, iba a ser entregado, y que no había mancha en él, y que eso era lo que iba a pasar primeramente, y que después de haber comido, de haber pasado todo lo que pasó con ellos, él iba a compartir ese vino, esa sangre derramada. En algunos pasajes anteriores, en Mateo y Marcos, dice que haced esto en memoria de mí, en un solo pasaje. Después no lo dice en toda la Biblia. Es el único pasaje en donde dice Jesús que hagan algo en memoria de él. Y él venía imaginándose esta cena por muchos años. Haced esto en memoria de mí. En la antigüedad, desde que nacía el bebé hasta los 12 años, 11 años, lo cuidaba prácticamente la madre. Y después de los 12 años había una tradición en el pueblo de Israel que como que se independizaba, como que el padre tomaba el control. ¿Vieron cuando Jesús tenía 12 años y se fue al templo y se perdió y estaba en el templo hablando con otras personas? Bueno, y le preguntaron qué hacía. En los asuntos de mi padre estoy. Bueno, de ahí viene, porque hasta la primera edad la madre lo cuidaba, le enseñaba cosas de la casa, pero después de los 12 en adelante, hasta los 20 y pico, 30, lo tomaba prácticamente el padre para enseñarle un oficio, cómo tenía que ser una casa, mantenerse si se casaba. Y Jesús fue al templo a los 12 años, porque Jesús sabía que en los asuntos del Padre él iba a estar. Amén. Después de los 30 empezó el ministerio. No es casualidad, había una mayoría de edad en donde uno o se casaba o bueno, quedaba sin casarse, pero después de los 30 era como que tenía permiso de casarse. Esto viene todo entrelazado, mis hermanos, porque Jesús era perfecto, hacía las cosas perfectas. Y como compartió el pastor, esa cena él la anhelaba hacía años, porque sabía que llegaba su tiempo. Hoy les quiero predicar sobre Jesús, ese buen pastor, que da la vida por las ovejas. En el pasaje de Lucas dice que hay algunos pastores asalariados que cuando viene el lobo se van y no defienden a las ovejas. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Pero no vine a hablar de quizás un pastor de una iglesia o una pastora, sino vine a hablar para todos, para nosotros, para mí, para el pastor, la pastora, para usted, para que podamos entender que Jesús es nuestro pastor y que Dios te ve en todo lugar donde vos estás. Y que nosotros debemos ser pastores y ovejas a la vez, de que poder recibir ese pastorado. Nosotros estamos acá en la iglesia y sus pastores son Gustavo y la esposa, Pampín. Ustedes son ovejas. ¿Amén? ¿No? ¿Sí? No. Yo soy oveja, pero tengo un lugar donde congregarme. Tengo mi pastor. Por momentos soy oveja, escuchando la palabra, y por momentos quizás a veces salgo a predicar o a enseñar o lo que fuera, ¿no?
Por momentos quizás pastoreo o enseño, pero por otro momento soy oveja. Amén. Los pastores seguro que tienen pastores. Creo que hoy fueron a marcar tarjetas. Tenían Santa Cena. Es admirable. Quedan muy pocos. Ámenlos y cuídenlos. Jesús era Jesús y no dejó de ser nunca oveja. La oveja del Padre era. Porque Él fue la oveja del sacrificio. ¿Usted quiere ser siempre líder y pastor o quiere ser oveja? También. ¿Chan? ¿Quiere ser oveja? No podemos ser nunca líderes, pastores, evangelistas, profetas, si dejamos de ser oveja, mis hermanos. Jesús es mi pastor y nada me faltará. Dice, Jehová mi pastor y nada me faltará, decía David. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque Dios sea tu vara y tu cayado y te infundan aliento, vos sos oveja, somos oveja. Amén. Termino con esto. Cuando Jesús resucita por la gloria del Padre al tercer día, dice que se le presenta a muchos y me encanta cuando se le presenta a Pedro y le pregunta esas 3 veces si lo amaba. Pedro, ¿tú me amas? Poco más se tira a la barca, estaba ahí pescando, volvió a su vida cotidiana. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. 3 veces le preguntó. Esas 3 veces que le preguntó era porque las 3 veces Pedro lo había negado. Cuando Jesús te salga al encuentro, pensá siempre que Él es el Cordero. Pensá que Él es tu pastor y que nada te faltará. Y que aunque no le veas la vara y el cayado, siempre va a estar con la vara y el cayado cuidándote y defendiéndote. Amén. Jesús no vino con una vara y un cayado, pero lo tenía todo incorporado. En la antigüedad quizás algunos necesitaban ver la vara y el cayado para sentir un cuidado. Pero hoy, aunque no veas esa vara y ese cayado, el Señor te dice, yo te cuido, yo te protejo, yo te defiendo del enemigo. Y cuando Pedro entendió que le preguntó por tercera vez si lo amaba, prácticamente quebró Pedro y le dije, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Jesús lo quiso hacer libre. Las 3 veces que lo negó, confesándolo, fueron las 3 veces que confesó que lo amaba. Jesús es perfecto. Si te lleva por alguna situación difícil, por algún compromiso complicado, por alguna prueba que vos sabés que no la podés pasar, o que se enfermó alguien, falleció alguien, o sentís que vas a morir, Jesús es tu vara y tu cayado. Jesús es tu buen pastor. Nada te va a faltar. Él te va a infundir ese aliento que necesitas. Amén. Cuando Jesús te salga al encuentro a preguntarte qué te pasa, no pienses que te está señalando con el dedo. Él te está preguntando y te está amando para que vos puedas confesar lo que hay en tu corazón. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es el mejor pastor que podemos tener? Amén. Escucho pocos amenes, ¿eh? Jesús es nuestro pastor. Me gustaría que recordemos lo que significa la vara y el cayado, lo que significa que Dios es nuestro pastor, lo que significa que Jesús es nuestro pastor y a la vez fue ese cordero, esa oveja. Debemos pastorear, mis hermanos. Debemos entender lo que es el pastoreo. Debemos entender lo que es el liderazgo. Debemos entender que somos oveja y somos pastores a la vez.
Con esto no quiero decir que se abra una iglesia mañana, ¿no? No. Para ser líder, pastor. ¿Sabe cuánto tiempo tardó David para ser rey cuando lo ungieron? Entre 18 y 20 años. Samuel lo ungió, tenía 17, 18, 16. A los 30, 30 y pico, arrancó su reinado. Después de ser ungido. No es que lo ungieron como rey y le dijo a Saúl, correte a un costado que acá vengo yo. Fue desechado Saúl. Reinó todos esos años. No, pero se había sido desechado. Reinó y David, Musarela, dijo. Esperó su tiempo. Moisés, 40 años. Se fue a los 40 de Egipto, a los 80 se le aparece la zarza. 40 años pastoreando en el desierto, las ovejas del suegro. Y después, a los 80, empezó a sacar al pueblo de Egipto. Yo siempre digo que un don sin proceso, sin fuego, sin prueba, sin lucha, termina dañando al cuerpo de Cristo. Porque podemos tener dones, talentos maravillosos, hermosos, podemos cantar, tocar, podemos predicar, tener el don profético, lo que se nos ocurra. Pero si ese don no es procesado, no es pasado por fuego, no es sido probado, termina dañando al cuerpo de Cristo. Amén. Todos los ejemplos bíblicos hablan de años, a veces de procesos. El profeta Samuel terminó siendo juez, sacerdote y profeta. Después de ser destetado por la madre lo dedicó y lo llevó al templo con el sacerdote Elí. Vivió y nació prácticamente ahí. Pero igual no hay más o mejor pastor o oveja que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase en pie, mi hermano, por favor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta noche, por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos y comprendemos de que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Hable ahí donde está, en su silla, en su lugar, con Dios. Ese problema, esa inquietud, esa soledad, esa angustia, lo que no puede superar, lo que durante por años o por meses le ha causado dolor, presénteselo al Señor en esta noche. Dígale: Señor Jesús, tú eres mi pastor y yo sé que tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me traerán libertad. Hable con Él ahí mientras adora. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por traer esta palabra, Señor, a nuestra vida, principalmente primero a mí, para que tú me hayas enseñado de que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Bendito eres. Gracias, Jesús. Tú eres el Rey. Cierre sus ojos ahí donde está y hable con Él. Necesito tu pastoreo, Señor. Necesito que me pastorees. Quiero ser tu oveja. Dile: ¿quieres ser tu oveja, Señor? Aunque a veces soy media rebelde o rebelde, pero quiero ser tu oveja. Quiero que tú me pastorees. Necesito de ti, Señor. Cántele ahí donde está.